Buenas noches, cordial saludo. Damos inicio a la sesión sincrónica realizada con la tecnología en coordinación de procesos logísticos, ficha 297-7795, en la cual desarrollaremos hoy la evidencia perteneciente a la fase de evaluación, a la guía de aprendizaje número 8, la evidencia plan de negocio. Bueno, de momento no se han presentado aprendices en la sala. Así que esperaría unos minutos para a ver si llegan y dar inicio a la explicación.
Bueno, me devuelvo porque estaba el micrófono silenciado. Entonces regreso acá a lo que ya les había dicho. Decía que como ninguno se conectó, vamos a ir ni sigo de todas formas a la evidencia, que la misma va dirigida a la ficha 297-7795 de coordinación de procesos logísticos y compartí el cronograma donde se puede observar en la primera fila que la evidencia va desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. Es decir, nos quedan 26 días para realizar la evidencia. Pasamos a ver los materiales. Les mostraba que hay una serie de documentos. Varios de ellos tienen relación con la evidencia, pero de forma indirecta. Pero los que se relacionan de forma específica con la evidencia son estos dos. El penúltimo perdón, el antepenúltimo y penúltimo, entendiendo la empresa y fundamentos financieros para emprender. Así que observemos primero el documento llamado Entendiendo la empresa. Bueno, acá nos dan la introducción, nos dice que sirve para reconocer la importancia de la planeación en el emprendimiento y nos muestran los contenidos. Como podemos observar, el primer contenido es el plan de negocio, que es precisamente el que da el nombre a la evidencia que vamos a desarrollar. Entonces veamos qué contiene esta evidencia. Bueno, nos habla de la importancia de la planeación estratégica dentro de una organización. Y nos cuentan qué es el plan de negocio. Nos dicen que acá pues, ese es el documento ordenado, organizado, que permite establecer la idea central del negocio, de ese emprendedor que tiene esa idea, ese sueño que se va a llevar a cabo, que se va a materializar. Entonces, leo acá textualmente. Es un documento sistémico y organizado que pretende centrar la idea de negocio del emprendedor a la realidad del contexto empresarial en el que se desarrolla. Bueno, dicen que ese plan tiene diferentes ópticas, diferentes puntos de vista, que puede ser desde los organizacionales, desde el punto de vista financiero, el mercadeo, los recursos humanos, la operación y la producción, entre otros. En este caso, para esta evidencia, vamos a centrarnos en la parte financiera. Ahora que veamos el paso a paso para desarrollar la evidencia, entenderán por qué es el financiero el que cobra más importancia en este momento. Nos cuentan que esos planes de negocios se utilizan como requisitos para los inversionistas para conocer qué es eso en lo que ellos pueden invertir o no, si son rentables, si es una idea coherente. Nos hablan de las ventajas mm, de la realización de un plan de negocio. Nos cuentan acá diferentes puntos que van desde el 1 hasta el número 14. Los 14 elementos por los cuales es ventajoso realizar ese tipo de documentos. Pero no solamente son ventajas, también hay algunas desventajas. Entonces acá nos señalan 6 desventajas, perdón, que pueden incurrirse o en las que puede incurrir la empresa al contratar al realizar ese tipo de herramientas. El último, por ejemplo, dice, si se contrata a un experto para que desarrolle ese plan de negocios, puede llegar a ser una opción muy costosa para el emprendedor. Listo. Aparte, acá hay un elemento descargable que nos profundiza la idea sobre el plan de negocios. Es fundamental que lo observen, ya que, como les digo, es el elemento central de la evidencia. Continuando con el material, habla de los elementos organizacionales de la empresa, las características de la misma, las áreas funcionales. Veamos este pequeño video sobre áreas funcionales. Áreas funcionales. Gerencia o dirección general. Es el área encargada de planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades y los colaboradores de la empresa. De acuerdo con su tamaño, estas funciones se delegan en el subordinado. De acuerdo con el grado de especialización de esa gente, estas funciones se delegan en gerentes, directores, coordinadores y otros servidores.
Administración. Gestión de los recursos físicos de la compañía como las edificaciones, la flota de transporte, los activos fijos, los sistemas, entre otros. Capital humano, que es el área encargada de administrar el recurso humano, selecciona y contrata trabajadores, realiza pagos salariales y legales, define los beneficios extralegales de los empleados, capacita y coordina a todo el personal de las organizaciones. Producción, se encarga del proceso de creación de productos, transforma insumos en materias primas y aplica procesos de calidad. Es un área que trabaja estratégicamente con el área de marketing y ventas, finanzas y contabilidad. Entre sus principales actividades se encuentra la captación de recursos económicos necesarios para el funcionamiento de una empresa, elaboración de los estados financieros de la compañía, el suministro de las notas de los estados financieros, las cuales, ante las normas internacionales de información financiera, NIF, se denominan revelaciones, presentación de los impuestos nacionales y regionales, el control de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, operaciones de tesorería, inventario de la compañía y procesos de importaciones y exportaciones. Marketing y venta. Esta área elabora la estrategia de venta de la compañía, presenta los productos al cliente, realiza procesos publicitarios y la promoción de la empresa ante los clientes, lleva a cabo la investigación de mercado y define los segmentos de los clientes. Bueno, continúo hablando de la estructura organizacional, que nos cuenta que allí se declara o se establece cómo va a funcionar la empresa. Bueno, explican la jerarquización, la departamentalización. Listo. Las tipologías de organización, los elementos estratégicos en la empresa, la misión organizacional. Acá la dividen en 8 preguntas para poder construir la misión. Al dar respuesta a esas preguntas, se puede construir una misión de forma exitosa. Lo propio hacen con la visión, esta vez con 6 preguntas. Hablan de la filosofía organizacional, los objetivos organizacionales, estrategias organizacionales. Y dividen las estrategias en diferentes categorías. Hablan de las intensivistas, las integrativas, las diversificadas y las defensivas. Las integrativas tienen acá la posibilidad de descargar un PDF adicional para profundizar en esta temática. Pasamos a hablar de los elementos del marketing. Bueno, ya ustedes con calma visualizan esto en sus casas. Listo, acá nos dan las generalidades sobre el plan de negocio. Ahora bien, en la evidencia nos van a pedir la construcción de unos estados financieros. Entonces, para poder cumplir con esa parte de la evidencia, que de hecho es el grueso de la misma, requerimos este material, Fundamentos Financieros para Emprender. Acá nos hablan del presupuesto de costos y los diferentes estados financieros y sus correspondientes indicadores. Bueno, nos da la introducción a la temática. Nos cuentan qué es el presupuesto de costos, cómo se clasifica, qué son los costos de producción, costos y gastos, todos los elementos que se incluyen allí, los costos unitarios, gastos fijos, gastos variables, costo total que es la sumatoria de fijos y variables. Recordemos que los costos fijos son los que no dependen del volumen de producción. Es decir, así produzcamos 10 unidades, 1 unidad, 1.000.000 de unidades o 0 unidades, siempre van a ser los mismos. Por ejemplo, el pago del arrendamiento, de algunas tarifas como el pago de Internet. Eso no tiene que ver, no se relaciona con la cantidad de unidades producidas, sino que son tarifas fijas. Los variables, por ejemplo, ya incluyen la materia prima, ya que dependen directamente del nivel de producción. Precio de venta.
¿Qué elementos se tienen en cuenta para fijarlo? Uno de los métodos para fijar el precio, no hay solamente uno, hay diferentes. Es como el más conocido, los costos más la utilidad. Establecemos los costos de la empresa e indicamos qué porcentaje queremos ganar sobre esos costos. Y ahí se alcanza. Pero hay muchos otros métodos. Está la comparación con el mercado, la estrategia de marketing, los precios de descreme, precios que le dan gusto al cliente. Bueno, precios por subasta. Hay diferentes modalidades. Acá citan la más conocida de ellas, los costos más utilidad. Ya pasamos a hablar de los estados financieros como tal. Nos cuentan qué es y cómo se construye el flujo de caja o efectivo, qué elementos se tienen en cuenta para construirlo, cómo se presenta este flujo de caja, el balance inicial. Veamos este pequeño video. Balance inicial. Cuando se inicia una empresa o negocio, se realiza el balance inicial, en donde quedan registrados los activos, pasivos y patrimonio con que cuenta la nueva organización y con el que inicia operaciones. Cuando se toma la decisión de poner en marcha la idea de empresa o negocio, es necesario que sus socios aporten unos activos o tal vez incidan en algunas obligaciones para poder iniciar la bolsa, lo que en su conjunto conforma el balance inicial. Es de entender que los activos son todos los bienes o derechos de propiedad de la empresa. Los pasivos, por el contrario, son las deudas y obligaciones que se le deben a terceros. El patrimonio son los aportes que los socios hacen a la empresa. Veamos un ejemplo del balance inicial. Bueno, hablando de los indicadores financieros, ya en una evidencia anterior se han construido dichos indicadores, entonces ya conocemos qué es. Son herramientas para medir el desempeño de alguna área en particular de la empresa. Nos hablan del punto de equilibrio, que es donde los costos se igualan con los ingresos. La tasa interna de oportunidad, la TIO, cómo calcularla. Bueno, el valor actual neto, VAN, la TIR, tasa interna de retorno. Y listo. Voy a suspender un momentico acá para ver si hay alguien acá solicitando ingreso. No, no hay nadie todavía. Continuemos compartiendo entonces. Bueno, esta es la evidencia como tal, tomada directamente de la guía de aprendizaje. Bueno, ¿qué nos solicitan allí? Mm, Hay una serie de pasos, de 5 pasos. El primero de ellos es construir el presupuesto de ventas, que acá nos hacen la aclaración, en el cual se identifiquen los precios de venta unitarios, la cantidad de unidades vendidas, los costos fijos y variables, y el margen de contribución por producto y la venta total. Ya vimos cómo construir varios de esos en el material. En el punto 2 nos piden elaborar un presupuesto de personal. También nos dicen cómo, nos dicen que se plantee la cantidad de personas que estarán vinculadas en el emprendimiento, los salarios que se van a ganar cada uno de ellos, el cálculo de las prestaciones sociales por cada trabajador, cada colaborador y el consolidado general. Como punto 3 nos solicitan los activos fijos que se necesitan para poner en marcha el emprendimiento, es indicar cuál es y cuál es el valor del mismo, y después el compendio de toda la consolidación. Como punto 4 nos solicitan definir el capital inicial que usted necesita para poder dar inicio a las actividades. Indicar también si ese capital es
se obtiene por fuentes propias o inversionistas externos o fuentes de financiamiento, o subsidios, o de qué forma va a conseguir usted ese dinero para poner en marcha dicho emprendimiento. Y con toda esta información que ustedes ya han construido, nos piden elaborar el flujo de caja y el balance inicial. Eso es básicamente lo que nos solicitan. Hay un punto acá extra que ya es para el caso concreto, que ustedes no solamente deseen cumplir con la evidencia, sino que ya quieran dedicarse de lleno en sus vidas a sacar adelante esa idea de negocio. Entonces, si lo quieren hacer y quieren contar con el apoyo del Fondo Emprender, nos dan acá una herramienta, nos dan acá el enlace donde conseguirla y qué hacer para diligenciarla, para obtener los recursos que el SENA otorga a través de esa herramienta conocida como el Fondo Emprender. Ya saben que el Fondo Emprender les presta una cantidad de dinero y pone una serie de requisitos. Si ustedes cumplen con esos requisitos que se acuerdan al inicio de- de- del acuerdo, no tienen que reembolsar los recursos, sino que ya los dejan para su operación. Si no cumplen con los requisitos que se han pactado, sí tienen que hacer el pago del préstamo inicial. Básicamente eso es lo que vamos a realizar. En ocasiones anteriores han enviado esto en un formato de Excel. Lo pueden hacer en Excel, lo pueden convertir a Word, a PDF. Lo importante es que cumpla con todo lo que solicita allí y bueno, le pueden hacer, si lo hacen en Excel, también por favor incluyanle una portada para darle algo de presentación al documento. Y bueno, eso era todo. Lastimosamente no se conectaron aprendices para aclarar dudas en caso que las hubiese. Igual me quedaré un rato más acá por si llegan a última hora con sus inquietudes.
Bueno, damos cierre a la sesión sincrónica realizada con la tecnología en coordinación de procesos logísticos 297-7795, en la cual se dio explicación a la evidencia del plan de negocio perteneciente a la fase de evaluación y aprendizaje 8. La grabación quedará disponible para ser consultada a partir de mañana. Feliz noche para todos.